Gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren súper bien. Mi nombre es Mari Carmen. Bienvenidos a nuestro primer video de YouTube. Junto a mi socio y esposo tenemos una consultora de marketing donde ayudamos a creadores de contenido, infoproductores, que tengan algún producto digital y los ayudamos a escalar su facturación. En esta ocasión quiero contarte mi experiencia personal de cómo pasé de gerente de marketing en una importadora trabajando con marcas multinacionales y decidí, ¿no?, vivir ya directamente de internet. Quiero contarte lo que muchos no te cuentan, ¿sí?, de lo que es el proceso, de lo que tienes que vivir, ¿no? O por lo menos de algunas cosas que tienes que contemplar al momento de emprender esta vida de vivir de internet, que claramente tiene que ser con una profesión digital, ¿no? Así que bueno, ¿para quién es este video? Primero que nada es para quienes estén buscando claridad en cómo generar ingresos online y no saben por dónde empezar, para quienes son un poco escépticos con este mundo digital, pero igual les genera esa curiosidad y están igual abiertos buscando, ¿no?, entender cómo funciona este mundo digital. La verdad que yo estaba en este punto de partida, así que voy a contarte mi experiencia y mucho más si ya estás trabajando para una empresa, ¿no? Siendo gerente o no siendo gerente, esto no es un video para personas profesionales, sino para todo aquel que está buscando canalizar ese conocimiento, esa información y, bueno, capitalizarla y centrarla y decir, bueno, me quiero ir, ¿no?, por esta parte, por este lado. Entonces, para quienes quieran entender, ¿no?, una visión general de la educación tradicional a la digital, porque en los últimos años se ha visto un crecimiento en la parte digital mediante cursos y muchos pues están como medio en contra y hay una cierta división de la educación tradicional a la digital. La intención de este video no es que vos vengas acá y con una idea y que yo vaya en detrimento de eso, para nada. No vengo tampoco a decir qué es mejor o qué es peor, sino contarte mi experiencia de por qué yo lo hice basado en conocimiento, basándome en información y teniendo un criterio para la toma de decisión. Entonces, si esto puede ayudarte a vos, a mí honestamente no me interesa si lo ven, no sé, 10.000 personas, 5.000 personas, o si el video se hace viral o no. Mi intención es poder ayudar a aquellas personas que están buscando una respuesta de cómo generar más ingresos porque lo que están haciendo actualmente pues no les viene funcionando, por lo menos como desearían, y por ahí le habían contado una historia o había visto una historia de alguien y a veces uno se proyecta en las situaciones ajenas, pero no terminan funcionando para uno. Así que bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de por qué uno llega, ¿no?, a esto de la educación tradicional. Más allá de la educación, digamos, primaria, secundaria, ¿cómo es que uno llega a la universidad para desarrollar una habilidad, tener conocimiento sobre una habilidad y que te puedan contratar empresas? Porque al fin y al cabo nadie estudia, por ejemplo, no sé, ingeniería, medicina para trabajar en una verdulería, ¿no? Sin desprestigiar y sin desmeritar el trabajo, perdón, de una persona que está trabajando en una verdulería, que de hecho a veces son los mismos dueños de negocio que atienden, valga la redundancia, ese negocio y son felices y contentos. Vuelvo y repito, acá no estoy para decir qué está bien o qué está mal, sino cómo funciona, ¿no?, el sistema. Entonces, normalmente uno se plantea, siendo joven de 17, 18 años, ir a la universidad porque la familia, ¿no?, te dice, tienes que estudiar, tienes que prepararte, y muchas veces, yo no sé si fue tu caso o no, pero he escuchado, a mí no me pasó tan así, donde te dice, si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar. O el mismo sistema educativo
te lleva, te empuja. Desde el mismo colegio te dicen, de hecho, de donde yo soy, que es de Venezuela, teníamos como una especie de estudio, examen, para que uno cuando ya estuviese en quinto año tuviese como una orientación, una vocación hacia alguna carrera. Es decir, como uno a esa edad capaz que no la tiene tan clara qué es lo que quiere hacer, pues el sistema educativo te hacía como un estudio, un examen basado en tus habilidades, lo que te llamaba más la atención y te orientaba o te guiaba para que tomaras una decisión de qué carrera estudiar. Inclusive te hacían sugerencias conforme a la ciudad donde estuvieses viviendo, en qué universidad podías estudiar. Entonces, eso por una parte. Pero también tenemos, sí, la presión social y el entorno, donde tenemos hermanos o amigos conocidos de nuestros padres que tienen los hijos, ¿no? Siendo ya ingenieros, médicos, arquitectos, etc. Entonces, a veces está más condicionado el hecho de nosotros ir a la universidad porque realmente tenemos como la plena conciencia de lo que queremos estudiar, está más condicionado a todo esto, a lo que dicen los otros que es bueno para mí. Entonces termino haciendo lo que el sistema me lleva y me empuja. En mi caso, la realidad es que me pasó esto de la prueba, siempre me gustó todo lo que tiene que ver con el arte, con la música, con el crear, al fin y al cabo, ser creativo. Y yo inicié estudiando diseño gráfico, siendo técnico superior, ¿sí? Es una carrera de 3 años, para los que por ahí no conocen el término, o quizás en tu país lo conocen de otra manera, ¿no? Entonces estudié diseño gráfico, no era lo que en principio quería estudiar era arquitectura, pero la arquitectura, digamos, estaba en una universidad lejana a donde yo vivía y era desarrollar esa carrera durante 5 años. Más allá de eso, es una carrera muy costosa que la verdad no veía que mi mamá me iba a poder ayudar o sostener lo costoso que era la universidad y encima en la ciudad donde yo vivía era universidad privada. Entonces, lo primero que yo por lo menos me planteé fue, ¿será que estudio algo o habrá o existirá una carrera en la que yo pueda ir estudiando y trabajando? Es decir, ir poniendo mis conocimientos mientras termino de graduarme. Y justamente ya yo, desde el colegio, desde quinto año, básicamente había empezado a, a usar, por ejemplo, Photoshop, que para los que no conocen es una herramienta de Adobe, ¿sí? Que te permite editar fotografías. Entonces yo comencé a aprender a editar fotos, a hacer fotomontaje, o sea, ya estaba como un poco adelantada al asunto, ¿no? Y ya conocía a algunos amigos que estaban generando ingresos, incluso estando en el propio colegio, mediante esa herramienta, ¿no? Después comencé a utilizar Illustrator, que es para hacer vectores, logotipos, etc. Cuestión que cuando llego a la universidad, lo que hago es capitalizar al máximo todo ese conocimiento y iba hacia los profesores con las tareas, proyectos que nos mandaban a realizar desde casa y le llegaba al profesor muchas veces con 2 o 3 propuestas para pulir esas habilidades. Porque realmente me terminó gustando, me terminó apasionando. Dicho esto, pude trabajar, ¿no? Como que buscando el generar ingresos adicionales mientras que iba culminando una etapa, pude justamente cumplir con ese objetivo. Hice logotipos, hice, digamos, diseños para vinilos, para locales, para rotular locales físicos, y bueno, un montón de cosas.
Ya te voy a ir contando por qué, ¿no? Te estoy soltando todos estos detalles. Le van a cobrar un poquito más de sentido en breve. Entonces, pasado un tiempo, me gradúo y llega la famosa pregunta, ¿ahora qué hago? No, o sea, porque uno se gradúa y muchos piensan que ya te graduaste, listo, vas directo a una empresa, vas a ganar muchísimo dinero, vas a crecer, la vida soñada, etcétera. Yo creo que igual ya ese concepto ya está un poco, o sea, ya la persona sabe que el graduarse no significa absolutamente nada, ¿no? O sea, es simplemente tener una herramienta, un conocimiento. Pero de todas maneras, vuelvo y repito, no estoy acá para decir que está bien o que está mal. Lo cierto es que, como era justamente un TCU, mi mamá me dice, yo puedo apoyarte y lo único que puedo hacer por vos es brindarte educación y inicio la carrera de ciencias gerenciales, mención mercadeo, que en algunos países vendría a ser administración de empresa, mención marketing, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La realidad es que yo, la verdad, decía, bueno, ¿cómo puedo complementar una carrera, un estudio que me permitiese potenciar mi primera carrera? Y ahí es cuando decido hacer esta carrera. En un principio, pues, mi mamá, pues sí, me pudo apoyar, pero después, no. Y ahí es donde yo decido, gracias a esta carrera y gracias a otras cositas que fui haciendo, poder sacar adelante mi carrera universitaria. Ahora, yo te quiero contar, ¿sí?, qué fue lo que me llevó a mí estar ahora donde estoy y fue el hecho de tener un pensamiento bastante crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien sabes, el graduarte no te garantiza absolutamente nada. Entonces, fue cuando yo, estudiando estas carreras, que por ejemplo en este caso no pude hacer la licenciatura porque salí del país, actualmente me encuentro en Argentina, emigro y digo, bueno, por lo menos la termino en tecnicatura y salgo. Bien, así que bueno, fueron 6 años de estudio entre las dos carreras. Pero había algo que a mí me retumbaba en la cabeza y era la congruencia de familiares que habían estudiado y de lo que uno veía de quienes te brindaban la educación en la universidad. Y me pasó muchas veces de ver profesores durante los 3 años de carrera con la misma ropa y los mismos zapatos. No estoy acá para juzgar, simplemente el hecho de, si yo quiero estudiar eso, yo voy a terminar igual, era la pregunta que yo me hacía. Veía otros colegas que se habían graduado, obviamente, ¿no? Uno entra digamos, en tu primer año y vas conociendo otras personas que ya van más adelantadas y que se van graduando y demás. Y llegué a ver personas que no tenían la experiencia laboral que terminaron dando clases en la universidad. Entonces eso me comenzó a retumbar un montón. Como también, cuando ya estoy acá en Argentina, comienzo también entre esa búsqueda de información, de generar ingresos extra, de hacerlo diferente, de salir un poquito del sistema, que al fin y al cabo yo llego a Argentina y me costó un montón encontrar trabajo de mis carreras, de mis profesiones. Y no se trataba de equivalencia o no, porque ya yo venía incluso con experiencia laboral en Venezuela, antes de llegar acá a Argentina. Lo cierto es que, digamos, yo comienzo a emprender junto con mi esposo y nos encontramos con estos libros. Desde ya, seguramente en muchos negocios digitales, entre comillas, te recomendaron algún libro y después te vendieron algo. Te digo, quédate tranquilo que yo no te voy a vender absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que, si te das cuenta, yo no te estoy hablando de que la educación es mala, todo lo contrario. Yo lo que quiero compartirte acá es información que a mí me ayudó
a tomar la decisión de cambiar de un trabajo tradicional a vivir de Internet con habilidades digitales, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo logré? Primero que nada, tenía que entender cuál era el vehículo en el que yo me estaba manejando. Es decir, este sistema tradicional me estaba llevando a cambiar conocimiento por tiempo y por tiempo físico, pero que como ya yo lo estaba viendo en quienes me enseñaron estas habilidades, no me estaba permitiendo vivir la vida que yo quería. O sea que al fin y al cabo ya yo lo había visto y sabía que iba a ocurrir. Y que había una demanda enorme en las empresas para tener, por ejemplo, un cargo de, por lo menos de coordinadora o gerente en algún área, porque al fin y al cabo, en su mayoría, nadie está buscando ser un empleado promedio para generar ingresos promedio. Sí conozco personas que no les interesa liderar, que no les interesa generar más ingresos y que les gusta mantener una vida bastante estándar. Eso está perfecto. Sin embargo, no era la vida que yo quería. Entonces, gracias a estos libros, es que yo pude entender un montón de cosas, desde lo financiero, desde relacionarme con personas, desde creencias limitantes, desde entender cómo funciona el mundo tradicional y por qué te llevan a él. Entonces, ahí es cuando realmente yo digo, quiero entender de dónde proviene la educación. Y me fui un poquito a la historia. Entonces, la educación nace gracias a la Revolución Industrial. Estoy segura que esto lo escuchaste un montón. En historia, probablemente en la secundaria y dependiendo de lo que hayas estudiado en la universidad, ¿no? La educación tiene una estructura que fue creada, que fue pensada en el siglo XIX y se le dice prusiana o prusiano. Básicamente está creada para generar una educación obligatoria, una estructura jerárquica donde los docentes son las personas de autoridad que tú tienes que respetar, ¿sí? O cuando hay alguien en un cargo, tú tienes que respetarlo. Basada en disciplina y obediencia, ¿sí? Para que haya un control estatal y obviamente con el objetivo político y social. Es decir, fue creada para transicionar un poco lo que era la era de la esclavitud y a través de la evolución que estaban teniendo los países y a la falta de demanda de personas calificadas para que trabajaran en las fábricas, por ejemplo, es que se crea este sistema. Entonces, a nivel pensamiento, justamente, como puedes ver, no te dan la posibilidad de que vos penses, sino que te insertan una creencia para que ya tomes la decisión, porque según el sistema funciona así. Pero que vaya sorpresa que hoy, obviamente, que no lo quiero ni mencionar porque ya está bastante trillado, pero todo el mundo sabe lo que ocurrió hace años atrás, que fue un evento mundial, termina impulsando y termina haciendo que personas despierten y vean la realidad de que hay una falta tremenda laboral y con unos estándares muy pobres y que los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar ni vivir de este sistema, básicamente. ¿Por qué? Por el ejemplo, por la congruencia. No es el estilo de vida que quieren. Porque si lo vamos a llevarlo al plano un poco más familiar, papá y mamá permanecieron muchísimo tiempo fuera de casa y no compartieron y no vieron crecer a uno. Por ejemplo, mi mamá era una. Mi mamá trabajaba un montón. Fue director de un colegio, estudió maestría, posgrado, para
supuestamente ganar más. Y como ya bien saben, y como lo mencioné hace rato, somos de Venezuela y por ende ese sistema jubilatorio se cae. Entonces, está clarísimo que los jóvenes de hoy en día cuestionan mucho este modelo educativo que se supone que te va a insertar laboralmente para que puedas vivir de una manera mucho más digna, ¿no? Entonces ahí es donde yo le invertía a todo esto básicamente 10 años entre la educación, entre la experiencia laboral, que no hablé tanto de mi experiencia laboral, sino la parte educativa de cómo yo me cuestioné, fui estudiando, ¿no? Y trabajando en mis pensamientos para hacerme responsable, porque no había otra persona que me fuese a cambiar la vida, sino era yo quien tenía que hacerme cargo y responsable de tomar decisiones diferentes para salir de ese sistema. Entonces, aquí es donde yo comencé a analizar y a estudiar y decir, bueno, ¿cuáles son esas habilidades de alto valor y que hay en demanda hoy en esta era digital? Y hoy, más que nunca, es cuando más necesidades hay porque justamente el mercado está evolucionando y más personas se están involucrando y volcando a esta era digital, ¿no? Entonces, seguramente algunas de las habilidades que tengo acá ya las habías visto, ya las habías escuchado, pero de todas maneras te las menciono. Está editor de video, ¿sí? Está especialista de contenido, que básicamente el especialista de contenido ayuda a la empresa, al negocio, ¿sí? Ya sea de algún producto digital o de algún servicio, a que pueda canalizar su mensaje mediante estrategias específicas para llegar al público adecuado, para que se mantenga una línea visual, una estética visual, etcétera, etcétera. Bueno, Trafficker Digital, ¿sí? Fue por donde yo arranqué, que es básicamente gestionar anuncios. En este caso yo me especialicé con Meta, ¿sí? Pero puedes hacer anuncios mediante Google Ads o TikTok Ads también. Yo específicamente, la verdad, decidí abocarme solamente a una sola plataforma y es Meta, ¿sí? Tengo mis razones. No es que las otras no funcionen, todo lo contrario, funcionan. Sin embargo, si no eres una multinacional, estar invirtiendo, esta es mi opinión, invirtiendo en diferentes plataformas, o por lo menos si no tienes por encima de, vamos a poner $30,000, la verdad es que es preferible que te enfoques en una sola red social y que construyas tu marca y ya después cuando crezcas, sí abocarte a las otras redes sociales, ¿no? Más que nada es para que no se te diluya el presupuesto. Esa es una opinión muy, muy personal mía. Después, en cuanto a estrategias digitales, también te puedes, digamos, preparar, capacitar. Acá ya la persona lo que hace es encargarse un poquito más del negocio en sí, desde la atención, desde la experiencia de usuario, de cómo van a ser los embudos de ventas, que pueden ser mediante landing, mediante los anuncios, entre otras cosas. Especialista en funnel de ventas, que es básicamente personas que hagan landing, pero no es lo mismo una landing institucional o un e-commerce a una landing, por ejemplo, que vende algún producto digital o algún servicio digital. La estructura, la persuasión es totalmente diferente. En el caso del copywriter, también, bueno, tiene email marketing, guionización para justamente trabajar la parte de video o, por ejemplo, preparar los copies para la landing. O sea, tiene un montón de cosas. Después tenés Setter, que es básicamente, bueno, no puse acá, por ejemplo, se me fue el nombre, el Community Manager, ahí está, Community Manager, porque no se encarga de gestionar o publicar tu contenido, sino de atender, de recepcionar, orientado a que puedas agendar llamadas, ¿sí? Y que obviamente en este caso
Si tienes productos de alto valor, puede ayudarte a agendar, ¿sí? En el caso del closer, pues justamente es quien atiende esas llamadas que el setter, ¿sí?, trabaja, y que el setter se asegura de que sean llamadas calificadas de personas realmente interesadas, y el closer directamente trabaja la atención para cerrar esa venta. Después tenés analista de datos, que la realidad es que muchos no le han dado la suficiente relevancia y por ende ves personas que quizás en el mundo digital hoy están ganando, pero mañana no, y es por la falta de claridad de esta información. Entonces, vamos para acá. ¿Cuáles fueron esas preguntas que yo me hice como para decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde inicio? La realidad es que yo me pregunté, ¿dónde puedo, sí, aprender estas habilidades? Y la verdad que busqué por internet, sí hay información en YouTube, pero es muy vaga. Falta mucho contexto, no es simplemente generar la habilidad, sino en cómo te vas a vender, cómo vas a buscar clientes. Eso, pues, no lo explican, te cuentan una parte, pero no todo. Bien. Ahí es cuando yo vengo y digo, bueno, no encuentro más esa información y no sé si eres profesional o no, o si estás buscando insertarte, digamos, al mercado laboral tradicional. Quizás conoces la red de LinkedIn o LinkedIn. En mi caso busqué asesoría de colegas en el mundo tradicional y vaya sorpresa, que en realidad para mí no era mucha sorpresa porque más o menos así se maneja el mercado. Y es que muchos no me respondían los mensajes y no es que estaba buscando asesoría gratuita, estaba buscando incluso pagar. Como por ejemplo, le llegué a preguntar a colegas, oye, me interesa mucho el trabajo que haces, me gustaría prepararme, estudiar para, o sea, ver cómo me puedo insertar laboralmente, porque no estoy encontrando trabajo, porque no estoy logrando llegar a donde quiero llegar. Dime, ¿en qué puedo prepararme mientras que esa oportunidad llega? Y vaya sorpresa, no me respondían. Entonces ahí es donde llego y digo, tengo que buscar otras alternativas, porque la verdad es que no me puedo quedar de brazos cruzados. Y ahí entro en este mundo de los cursos online, ¿sí?, de capacitaciones online, donde un poco hoy en día, pues, gracias a que muchas personas que no han tenido trayectoria, que no han tenido experiencia, han grabado cursos, pues se ha perdido cierta credibilidad o fuerza de el potencial que hay. Sin embargo, hoy por hoy, el 2025 es cuando más esta industria va a crecer. Porque sí, personas como nosotros, que somos profesionales y que tenemos experiencia de haber trabajado con dueños de negocios, de haber trabajado con marcas importantes, como por ejemplo, en mi caso llegué a trabajar con marcas como Intel, Asus, Lenovo, AMD, etcétera. Eso fue con unas de las empresas con las que estuve trabajando y trabajando con cada una de estas marcas para generar estrategias de marketing y de venta. Así que gracias a que justamente yo me especialicé como trafficker, que lo hice mediante cursos digitales, es que yo pude trabajar con todas estas empresas. Lo que te quiero decir con esto es que te puedes asegurar de que la persona que está detrás, ¿sí?, de quien te va a dar clase, puedes asegurarte que tenga algo de trayectoria, sobre todo en la habilidad que te va a enseñar. Ya después que puedas ver qué casos de éxito tiene, por ejemplo, que puedas ver si esa persona, basado en tu conocimiento y en la investigación que has hecho, porque puede ser que todavía esté dependiendo, o sea, esto aplica para cosas muy puntuales, pero lo debo decir porque yo lo he hecho. Hay personas que
trabajaron tras telón, o sea, decir que justamente también fue nuestro caso, con diferentes marcas y que no pueden utilizar esos casos de éxito, como por ejemplo, yo no puedo hablar nada de estas marcas por razones obvias. Y eso no desmerita que, por ejemplo, en nuestro caso no tengamos conocimiento. Y nosotros hemos pagado a personas para que nos puedan ayudar dentro de nuestra consultora con procesos, con manual de marca, con un montón de cosas. Entonces, gracias a que tomamos la decisión de arrancar y empezar con habilidades digitales, que de hecho ya por haber estudiado, por habernos preparado, o sea, honestamente, ya nosotros sabíamos, ¿no? O sea, ya sabíamos editar, ya éramos especialistas de contenido, trafficker también, estrategas, especialistas de funnel, copy, ventas, por ejemplo, en el caso de Manu, sí, trabajó con Alfa Romeo, y un poco analista de datos porque realmente, por ejemplo, en mi caso, basado en todo el trabajo que hacía como gerente o como responsable de marketing, tenía que hacerle una devolución de datos al dueño de negocio para que tomara decisiones. Entonces, toda esa experiencia la pudimos capitalizar de alguna manera u otra, ayudando a negocios que están facturando hoy en día o que estaban facturando hoy en día entre 3 a 5K por mes. Hoy nuestro caso de éxito más reciente, en el cual incluso pasamos a sociedad, los primeros 3 meses trabajando con nosotros, llegamos a que justamente pasara de esto a hacer un prelanzamiento, ¿sí?, de uno de sus programas en orgánico a 10K, ¿sí? Esto lo hizo previo a nosotros trabajar, ¿no?, en su marca. Pasado este primer lanzamiento, logramos una facturación de 65K, ¿sí? Dividirlo en 3 meses, pero más o menos como para que te des una idea, el primer mes fueron 30K, el segundo fueron 20 y algo, y ya después, bueno, saca la cuenta de la diferencia. Chicos, lo que quiero como explicar es que no existe una fórmula mágica, hay que capacitarse, hay que prepararse, hay que trabajar, encontrar mentores y, sin duda alguna, la educación siempre va a ser el mejor vehículo para ayudar a otras personas a encontrar claridad y encontrar el vehículo que se adapte a vos, y al estilo de vida. Yo me permití también experimentar y así saber qué me gustaba y qué no. Y de ninguna industria critiqué. Simplemente tomé la decisión y dije, esto no es para mí, pero esto sí es para mí. Y hoy estamos súper contentos, felices de haber tomado, por ejemplo, en mi caso, la decisión de renunciar a gerente y estoy ganando muchísimo más o menos un por 15 de lo que estaba ganando como gerente. Y eso yo no lo lograba como imaginar o pensar, porque uno piensa que es nada más cambiar mi conocimiento y tiempo por dinero basado en el esquema tradicional. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. Si llegaste hasta acá al final, no olvides suscribirte y déjanos tu comentario de qué fue lo que más te gustó y más te llamó la atención. Chao, chao.